Buenos días, feliz día del niño a cada uno. El texto del Evangelio de hoy tiene algo interesante para pensar. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. ¿Vale para los yernos también? Sí. Ahora entiendo por qué pasó algo el Viernes Santo. ¿Por qué Pedro niega a Jesús 3 veces? Está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque Mateo, Marco y Lucas, los tres repiten que Jesús sanó la suegra de Pedro. Entonces el Viernes Santo parece que Pedro hizo la venganza. Bueno, más que un chiste, el texto de hoy se nos complica un poco, pero ese tema de la suegra y la nuera tiene que ver con la segunda página de la Biblia. Allá la orientación para el casamiento dice así: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ese dejar incluye distancia. No necesita ser como nosotros, como Andrea y yo, que tenemos las suegras a miles de kilómetros de acá. Pero es interesante ese tema y los dichos populares sobre la suegra y los yernos y las nueras. Hay textos bíblicos a veces complicados. Y hoy hay un poquito más complicado el texto del Evangelio, que debería ser una buena noticia, pero Jesús dice: ¿creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues le digo que no, sino más bien división. La familia de 5 estará dividida, 3 contra 2, 2 contra 3. Hijo y padre, hija y madre, nuera y suegra. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra. Y ahí termina la lectura. Ese fue el Evangelio. ¿Y dónde está la buena noticia? ¿Cómo armonizamos esa parte? Hay un dicho acá en Uruguay con el tema de la religión que dice así: de política, fútbol y religión no se discute. ¿Por qué? Que normalmente genera alguna controversia, alguna diferencia. La fe y su práctica es un gran misterio. Y lo puedo ver un poco mirando a cada uno de ustedes acá. En el colegio me pregunto mucho sobre cómo empezó mi fe. La curiosidad de los niños, por qué fui al seminario. Y siempre comento que yo tuve por detrás una familia muy cristiana, con hábitos muy rígidos, pero también con hábitos de que la iglesia era la segunda casa, y más después el grupo de jóvenes también. También me preguntan de qué cuadro soy. No tengo remera, pero digo siempre, yo soy gremista, de gremio, pero no practicante. Y eso me da pie para hablar un poquito más después, que no existe un hincha no practicante. O sos hincha o no sos. Eso da la oportunidad de decir que la fe es algo práctico, es algo de compromiso, es algo que se ve en el día a día. La fe en Jesús es algo personal. Sí, la familia me ayuda mucho, así como el testimonio de un amigo, pero la fe es de cada uno. Y se valora mucho cuando la familia entera puede estar en el culto. Pero los chicos van creciendo y sale un poco del cinturón de seguridad de los padres y ya tienen opiniones diferentes. Especialmente en Uruguay, las crisis de fe son grandes. ¿Y por qué digo eso? Porque pasa por un tema del laicismo, de la poca formación, y acá se valora mucho los universitarios, porque la universidad es un lugar complicado de ser cristiano. Un desafío. Felicito a Hans ahí con el grupo de CBU, que junta a jóvenes universitarios para fortalecer su fe.
Pero es interesante si uno mira un poquito más esa palabra de Jesús sobre la división. Semana pasada hice una reflexión sobre María. Teníamos una reunión de profesores, hice también el devocional del credo niceno y hablaba que Jesús nació de la Virgen María. Pero cuando uno profundiza un poquito más a María, ve que también en ese hogar también había algún tema de división. Primero, María viene un poco con una presión para que Jesús transformara, ¿qué? Agua en vino. Faltó la Coca-Cola de la época. ¿Y cómo vamos a tener un cumpleaños, un casamiento sin refrescos? Y la idea ya era el vino. Pero después viene un versículo que es interesante. El propio Jesús dice, y esa parte para mí yo nunca había llevado tan en serio: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Significa que el proceso de entender a Jesús como Salvador no fue tan sencillo, incluso con María y sus otros hijos. A veces somos muy rápidos en juzgar. Eso, hoy esta semana hablaba de Lucas 15, cuando Jesús cuenta las 3 historias de los perdidos: la oveja perdida, la moneda perdida y los 2 hijos perdidos. A veces hablar de hijo pródigo no está muy bíblico o muy consciente. Pero ¿por qué se generó esa parábola? Porque los fariseos, el grupo religioso de la época, decía: este Jesús recibe a pecadores y come con ellos, se mezcla con ellos. Qué bueno es que los textos bíblicos nos ayudan a mirar un poquito más, y agradezco a curas, teólogos, pastores, que organizaron 4 lecturas bíblicas para cada domingo. Y a veces cuando una lectura está acá, nosotros tenemos la tendencia de resbalar para otro lado, de facilitar el sermón a través de las otras lecturas. Pero hoy las otras lecturas acaban complementando lo que nosotros tenemos. Y hay algo que es interesante. Yo voy a leer un poquito más, André, del texto del Evangelio. No sé si me mandaron equivocado el texto o no, pero hay 3 versículos más que siguen lo que Jesús hablaba de la división. Después de hablar de la suegra, dice así: Jesús decía también a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? ¿Qué significa discernir el tiempo en que viven? Acá en Uruguay todos nosotros somos un poquito entrenadores de fútbol y meteorólogos, así se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque damos opinión de todo. Y cuando termina un clásico como semana pasada, todos sabían qué había que poner, qué había que sacar. Pero, ¿qué es lo más fácil para hablar cuando encontramos a alguien? ¿Va a llover? ¿Sigue el frío en la semana? Algunas cosas son fáciles de prever. Acá en Uruguay, cuando sopla el viento norte, ¿qué viene luego después? Hay un poquito de calor, el viento norte, de este lado, y es lluvia. Si escuchamos que en Buenos Aires hay una tormenta, en un rato más llega por acá. Pero discernir el aspecto del cielo y de la tierra, para discernir el tiempo en que viven, ¿qué quiere Jesús decir con esa crítica? Y hay un tip, una sugerencia. Hay muchas páginas de internet que tienen Biblias digitales. Y hay una que me gusta, después puedo compartir. Es una que hace la comparación de varias traducciones. Y a veces cuando se nos complica entender un texto bíblico, está bueno mirar otras traducciones. Algunos son más flexibles en los términos, otras a veces son más antiguas, y a veces lo más antiguo también es interesante. Y al comparar ese versículo, yo vi que la palabra discernir, que es una palabrita que no utilizamos a menudo, dice así, tiene sinónimos como
examinar, interpretar, distinguir, averiguar. Jesús estaba cansado que no le reconocían como Mesías. Por un lado, él no quería una fama que tuviera un montón de gente detrás a ponerlo como un líder revolucionario. Pero su propio grupo de discípulos, y Pedro va a pasar eso después, son inmaduros en la fe. Y Jesús quiere llamarlos a la razón porque está caminando hacia Jerusalén. Un poquito más, unos capítulos más, ya vamos a ver que Jesús se acerca a la ciudad para cumplir con su bautismo. ¿Y qué quiere ser ese bautismo? No tiene nada que ver con eso. Era la misión de pasar por una prueba difícil y ser crucificado por nosotros. Por eso su comentario importante: ustedes saben interpretar el clima, pero no confían en mí como el Mesías prometido. No están preparados para ver lo que el Salvador tendrá que pasar. Y Jesús acá no es un mártir. Jesús sabe lo que va a pasar. No quiere esquivar el sufrimiento o la muerte. Él está dispuesto como Cordero de Dios de enfrentar el gran desafío de salvar a nosotros. Y si nosotros pensamos un poquito más en Jesús como Dios omnisciente, esa palabra que viene del latín, un Dios que conoce todo, yo veo el detalle: Jesús sabía todo lo que le iba a pasar en unos días más. Incluso el tamaño de los clavos que lo iban a poner en la cruz. Pero no bajó los brazos, abrió los brazos para darnos salvación. Y Jesús tenía razón. Cuando escuchamos las palabras de la lectura de hoy, esa noticia de que Cristo divide a familias y hasta naciones, produce persecuciones a cristianos fieles en todo el mundo, genera bullying y discriminación hasta en un liceo cristiano como el nuestro. Agrada mucho más ese Jesús a los niños de primaria, y uno ve una fe muy sincera, muy sencilla, pero cuando pasa al liceo y ya tenemos otros desafíos, es cada vez más complicado. Por eso nuestro desafío de preparar en la catequesis alumnos que sean fieles y que vengan después a seguir adelante. Y por eso tener jóvenes participando del culto, así como ingresaron en la iglesia semana pasada, es un privilegio como iglesia. La división ocurre mismo dentro de familias, pues no se puede imponer la fe a prepo bajo presión. Hebreos 11 está escrito y es el gran tema de hoy, por eso ese capítulo les invito después a mirar con más detalles, incluso hasta el final y un poquito más. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, ahí está el trabajo de Dios Espíritu Santo, que utiliza de la palabra de Dios que llega a nosotros por el testimonio de alguien, por una lectura, por un audio, por un devocional, y ese Espíritu Santo trabaja en nosotros. Algunas veces ya compartí el ejemplo de la lapicera. Hoy voy a cambiar la lapicera por otra cosa. Gustavo está ahí sentado. Semana pasada terminó el culto y empezamos a hablar un poquito sobre los desafíos que tengo en mi casa. Tuvimos que sacar un árbol, entonces para ahorrar, en lugar de tirar el árbol a la vereda y llamar un camión, empecé a trozar el árbol. Quedó una montaña, literalmente, de ramas, hojas y un montón de cosas. El tema es que mi suegra llega semana que viene. Y yo estaba preocupado de cómo mantener. Y Gustavo me da una sugerencia. Yo compré una motosierra eléctrica, me mostró la foto en el Mercado Libre. ¿Y por qué yo fui detrás de Gustavo? Yo podría haber ido ahí a la barraca que está al lado de McDonald's, son mis amigos también, a ver qué me ofrecen de motosierra eléctrica. Estuve a punto de ir allá. Pero ¿por qué no fui allá y confié en Gustavo? Porque Gustavo es un consumidor satisfecho. Es alguien que ya utilizó la herramienta y ahora me puede compartir. No tiene el interés como tienen los de la barraca de venderme tal vez lo más caro y así tener más ganancia. Así es en el Evangelio, el testimonio que damos, y por eso toda la iglesia está invitada y desafiada a hablar de ese Jesús a otros. Es el gran desafío que tenemos, porque ustedes son consumidores satisfechos.
Ustedes tienen esa historia de vida. Antes decía que la fe es un misterio. Otro de mis desafíos en casa es una pequeña huerta. Y a veces compro almácigos, compro buena tierra, pongo las semillas y nada. A veces una semilla de una flor crece al lado del caminito, sin ningún apoyo, sin ningún cuidado, y crece. El otro día Simone me dijo, ¿y qué son estas plantas que están acá en una bañera vieja? Yo miro, estaban realmente en fila, significa que fue plantado. Y cuando empiezo a mirar las fotos, siempre registro antes para ver, eran habas. Y hace meses que planté las habas y solo ahora empezaron a crecer. La genética es misteriosa y tiene sus cosas. A veces hay que esperar tiempo para que las personas asuman el tema de la fe. No es fácil aguantar, tener paciencia, pero es nuestra tarea mantener la persistencia. Profeta Jeremías, ¿cómo vinculamos el profeta a la lectura del Antiguo Testamento? Hay algo que se habla muy fuerte hoy por las redes sociales, son las fake news, las mentiras que son oficiales de parte de los medios de comunicación. Y muestra cómo debemos estar atentos, porque es importante mirar lo que dice el Creador. No hagan caso de las palabras que los profetas les anuncian. Solo alimentan en ustedes vanas esperanzas. Sus visiones nacen de su propio corazón y no de mis labios. Es el propio Dios que está diciendo, cuiden lo que están hablando, porque hay sacerdotes, hay profetas falsos que no vienen del Creador. El lunes recibí el paquete que había comprado de la sierra eléctrica. Ya con ganas de meter palo en la cosa, me dio por algo de mirar un poco el manual del fabricante. A veces nosotros abrimos el paquete y ya sabemos cómo funciona, enchufamos acá, enchufamos allá. Y por algo hay un papelito adentro. A veces ya no viene el papel, pero un código QR que uno tiene que buscar. Pero en ese había escrito en chino alguna cosa y otro en español. Y ahí cuando uno mira, uno ve detalles que tal vez podrían dañarnos la herramienta o incluso podrían dañar la herramienta. Manual de fabricante, manual del usuario. Y acá tenemos la Biblia, que es el manual de aquel que nos conoce desde el comienzo, que ya en el vientre de nuestra madre trabajó con nosotros para que tuviéramos esa manera de ver. Y por eso nosotros entendemos en el texto de Hebreos, y ahí les invito a mirar la página 1282. Si nosotros miramos acá, no vamos a contar ahora, no me dio el tiempo de contar tampoco, pero ¿cuál es la expresión que más aparece en el texto de Hebreos de hoy? Por la fe. Por la fe las personas llegaron a esa situación. Acá hay algo interesante que apareció en el 27, cuando habla de Moisés. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y acá nos dan herramientas de ver cómo estos personajes que fueron fieles a Dios, cómo vivieron su fe y los desafíos de cada día. No sabemos muchos detalles de cómo fue su familia, si el tema de Dios también le provocaba división en su familia, si todos de su familia, de sus amigos eran creyentes en Dios, como todos esos héroes de la fe aparecen acá. El versículo 40 dice, no leímos hoy, pero es parte del texto, todo eso sucedió para que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Y con eso quiero terminar con la frase que podemos leer en conjunto de Hebreos 12, 1 y 2. Qué interesante poder mirar el Antiguo Testamento y todo lo que vino antes, que complementaba esa realidad, y así fortalecer nuestra fe y poder ser mejores testigos de la falta del amor.
Antes de eso, quiero comentar un detalle. Cuando uno hace un viaje largo con niños, ¿qué es lo que los niños preguntan? ¿Falta mucho? ¿Cuánto falta? Y mis hijas, cuando íbamos a Brasil, siempre preguntaban eso. Recién habíamos salido de acá y ¿cuánto falta? ¿No? Podemos decir, a veces el GPS nos dice cuántas horas vamos a llegar a nuestro destino, pero depende si vamos a parar o no. Tal vez lo mejor es pensar, falta menos. No mentimos, y realmente es así. En un viaje, cada kilómetro, cada paso que hacemos, falta menos para llegar al destino. Pero si cambiamos de kilómetros a días, también falta menos. Falta menos para estar en el cielo. Falta menos para encontrarnos con ese Dios. Ojalá sea el día del juicio final, que tengamos tiempo para estar hasta allá. Pero falta menos significa administrar mejor acá. Por eso los invito a leer la sugerencia del autor de Hebreos, Hebreos 12, 1 y 2. Leemos en conjunto los que quieren. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos una grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Que allá ese Jesús nos espera y podamos allá estar con Él también. Que Dios nos bendiga. Amén.